servicios informativos con Jesús Alonso, Marta Pérez, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Procesos del duelo en el afectado, en la familia y en el profesional. ¿Qué significado tiene el duelo en nuestra vida? Hoy tenemos como invitada a Carmen Laborda, psicóloga, miembro del Servicio de Atención Psicológica y Formación de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Vamos a hablar de la reflexión sobre el sentido que le damos a las pérdidas en nuestra vida. Buenos días, Carmen. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de informativos de Radio Morata. Buenos días, Araceli. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de poder transmitir este mensaje. Me alegro, Carmen. Por ir por partes, que nuestros oyentes y nosotros mismos podamos entenderlo en los términos psicológicos, vamos a aclarar el concepto de la palabra duelo. ¿Qué es el duelo, Carmen? Pues mira, Araceli, la palabra duelo proviene del latín dolor y es la respuesta a una pérdida o separación. Se trata de una respuesta normal y natural. El duelo es una sensación de pérdida que todos en algún momento de nuestra vida transitamos y en principio no tiene posibilidad de reparación, pero sí de aprendizaje. Y aquí es donde vamos a poner el foco, la importancia. Es algo personal y único, es algo que es importante de señalar. Cada persona lo experimenta a su modo y a su manera. Sin embargo, compartimos muchas de esas reacciones, ¿no? De esos sentimientos y de las emociones que podemos tener ante una pérdida, aunque puede diferenciarse en la intensidad y en la capacidad de asumir esta sensación de pérdida. Sí, Carmen, no siempre tiene por qué ir ligado a la muerte, ¿no es así? Puede tener distintas causas. Eso es. La pérdida puede tener distintas causas. Casi siempre cuando hablamos de duelo, ¿no? Escuchamos en libros o en otras propuestas teóricas que está ligado a la muerte, ¿no? Al fallecimiento de un ser querido. Pero realmente el duelo es algo que transitamos durante toda nuestra vida, como esa experiencia de pérdida. Por tanto, cuando hay una desaparición de un ser querido o de una situación en nuestra vida, un cambio de rol o una pérdida de salud, o la separación, por ejemplo, de una pareja o un duelo migratorio, también estamos hablando de ese sentimiento de pérdida. Sí, es que efectivamente siempre pensamos que la palabra duelo quiere decir muerte y no precisamente. Eso es, no precisamente, ¿no? Es ese cambio de situación, ¿no? Es esa respuesta por la pérdida o por la separación de una situación o de alguien o de un ser querido o de un lugar también. Y de alguna manera yo creo que Jorge Montoya describe muy bien cómo es ese proceso, ¿no? Él plantea que en ninguna otra situación como en el duelo el dolor es total, ¿no? Es un dolor de cuerpo, es un dolor biológico, psicológico, duele nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra forma de ver a nosotros mismos, duele nuestro ser social o nuestra forma de interactuar con el resto de personas, con el familiar, también todo el sistema familiar entra también en este dolor y la parte espiritual, que a veces no es tan nombrada, ¿no? Entonces creo que Jorge Montoya lo describe muy bien. Sí, y ahí es donde dice que duele el alma, ¿no? En el espiritual. Eso es, que duele hasta el alma, ¿no? Sí. Plantea. Eso es. Que puede ser, sí. Estos talleres que estáis impartiendo se llama Duelo sobre inteligencia emocional asociada a las pérdidas. ¿Y por qué este taller, Carmen? ¿Cómo surgió? Uh-huh. Este taller, pues surgió un poco por el impacto y el proceso de cambio que supone el diagnóstico de una enfermedad rara, tanto para la persona como para la familia, ¿no? Este tránsito, tanto cuando llega el diagnóstico como cuando llegan muchos momentos de convivir con la enfermedad rara, pues tiene un trabajo arduo en este proceso, ¿no? Y es más llevadero, pues si todos de alguna manera pues nos corresponsabilizamos en dar acompañamiento y en darnos un apoyo mutuo también. Entonces, estos talleres nacen para ofrecer ese espacio, para acompañar en este proceso a las personas y familias que lo transitan este camino y poder hacer un reajuste entre todos del significado, ¿no? Del aprendizaje de las pérdidas. Efectivamente, porque
La palabra duelo, como hemos dicho, es muy... Pero de todas formas, yo quería preguntarte también, ¿el pasado, el presente y el futuro son las materias sobre los que se trabaja más que nada, no? Eso es, siempre escogemos un poco dinámicas, ¿no? O espacios donde podamos fomentar los tres pasado, presente y futuro, porque en la pérdida siempre duele tanto el pasado como el presente como el futuro, ¿no? Especialmente el futuro, porque toda la vida en conjunto duele y también nuestras expectativas, ¿no? de cómo iba a ser. Entonces es necesario pues transitar estas tres dimensiones y crear una narrativa nueva, una narrativa donde dar significado a estas tres etapas de nuestra vida y donde será importante identificar y expresar y normalizar las emociones tanto de las tres etapas, ¿no? Y como emociones como la ira, la culpa, la vergüenza, la tristeza que se dan en todo el proceso. Entonces trabajar en estas tres dimensiones técnicas, ¿no? Diferentes, como puede ser la relajación, la regulación de estas emociones, todos los términos del autoconcepto, de la autoestima, ¿no? De cómo me veo, de cómo veo el mundo. También la parte de los valores, de las creencias, ¿no? Que entraría aquí la dimensión más espiritual. O la parte de habilidades de comunicación y de toma de decisiones, que sería una última etapa, ¿no? del proceso de aprendizaje. Claro, tenemos que recordar que FEDER es la Federación Española de Enfermedades Raras. Entonces, es lo que también ese tema y otros muchos que tratáis de enfermedades raras. Eso es. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras, entre las actividades del Servicio de Atención Psicológica están estos talleres y no podía faltar el del duelo, ¿no? Y en todos los demás también, de forma transversal. Siempre está presente. ¿Nos puedes describir, Carmen, las fases en las que se divide un proceso de duelo? Voy a plantear un modelo, que es uno de los modelos teóricos actuales, ¿no? más relevantes, que es el de Kubler-Ross. Ella plantea un proceso de duelo que, por supuesto, es en espiral, no significa que sea un proceso lineal y que las fases haya que pasarlas una detrás de otra, pero que se suelen dar en todo proceso de duelo. Ella plantea que hay una fase que puede ser de negación, ¿no? En un momento de más de shock, de primer impacto, que también se puede dar en ciertos momentos luego, como bien digo, en espiral. Otra fase que tiene que ver más con emociones como la ira, como la rabia, como la irritabilidad, como la sensación del por qué me ha pasado a mí, de qué he hecho yo, ¿no? También para que esto llegue a mi vida y la desestructure de esta manera. Una parte también de culpa, ¿no? Que tiene que ver y que transita desde este mensaje también de rabia, ¿no? De un peso tanto desde por qué a mí o qué he hecho yo, pero también desde cuando empiezo a transitarlo, ese peso de no sé hacerlo, ¿no? Y puedo sentirme muy culpable a la hora de no saber muchas veces cómo actuar en ciertos momentos o en muchos momentos si no he podido salvar a otro, ¿no? Si tiene que ver con una persona cercana que he perdido o que tiene que transitar un proceso de pérdida de salud, el sentir que no llego, ¿no? A las expectativas, esa autoexigencia que tanto nos pesa en muchos momentos, ¿no? Uh-huh. Luego hay una fase también de depresión o de tristeza y desde ahí se transita hacia la aceptación. Desde la tristeza caminamos hacia la aceptación porque es un proceso de introspección. La tristeza nos permite hacer un proceso de introspección. Ya. Y estas fases se dividen, podemos decir, se podrían resumir en 4 secuenciales en modo de acción, que sería experimentar la pena y el dolor. Eso es. La elaboración del duelo. Eso es, hay fases ya en lugar de plantear como procesos que pasamos, los ponemos como agentes no pasivos, sino activos en nuestro proceso de aprendizaje en el duelo, ¿no? Que es la mejor forma, ese empoderamiento, ¿no? Entonces damos poder a que no todos somos capaces de trabajar en el duelo, que podemos hacer tareas para ello, ¿no? Y ahí entra, como tú bien dices, esa elaboración del significado, desde la tristeza, desde conexión con la tristeza, ¿no? Y ponerse en contacto con ese vacío de la pérdida, pero valorar su importancia y de alguna manera gestionar esa frustración que comporta la ausencia. Podemos trabajar también lo que es la reestructuración de emociones que son habituales, como la ira, la culpa, el resentimiento, y desde esa normalización darle un sentido diferente y responsabilizarnos en cómo vivirlas.
podemos experimentar lo que son sensaciones, ¿no?, de ausencia, y poder buscar en esa introspección el alivio emocional y la búsqueda de la asimilación con apoyo y ayuda de otros, y la reparación de la esperanza, que esto es una de las cosas tan importantes para la aceptación, esa reaparición de la esperanza y reconstrucción de la vida, ¿no? Miguel Unamuno decía que si todo muere nada tiene sentido, ¿no? Y que por ello los que seguimos todavía con vida tenemos una deuda pendiente. Así que vamos a acompañarnos en este viaje y vamos a intentar perseguir nuestros sueños porque vivir merece la pena, ¿no? Y vamos a acompañarnos en ello. Claro, Carmen. Y es cierto que cada persona siente de una forma distinta el mismo problema. Eso es, cada proceso de duelo siempre es único y es personal, pero sí que es verdad que compartimos muchos sentimientos y que de alguna manera el compartir y el darle un sentido sí podemos dárselo juntos, ¿no?, al acompañarlos, pero por supuesto tenemos que respetar que cada proceso es único y cada pérdida es única. Uh-huh. Y tiene mucho que ver, por supuesto, que cuando nos enfrentamos a un diagnóstico médico, en los resultados de las pruebas médicas, pues ahí es donde también puede venir el bajón, digamos. Claro, el momento también por una parte, ¿no?, de familiar es muy importante, no lo hemos nombrado tanto, pero creo que es el momento de nombrarlo, porque ante un diagnóstico pues están influenciadas muchas variables, ¿no? Y una muy importante es toda la experiencia familiar previa, los sistemas de apoyo con los que cuenta la persona, también las creencias, ¿no?, y el que haya podido tener otras experiencias donde ya situar los valores y creencias de cómo afrontar el duelo, los niveles socioeconómicos también es muy importante, los recursos socioeconómicos que pueda tener la persona, el curso de la enfermedad, cuánto tiempo ha tardado en la búsqueda del diagnóstico, el que haya o no tratamientos, todos esos factores va a depender mucho, ¿no?, el cómo poder también hacer el proceso, en este caso, del diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, está claro. ¿Crees que cuando se trata de un caso de enfermedad importante habría que buscar ayuda profesional? Es decir, un psicólogo, creo que sí, una vez que ya tienes un resultado negativo. Yo creo que es importante, ¿no? Las personas que han podido venir al servicio, ¿no?, hablan de una batalla, de un laberinto, ¿no?, y de un lugar desconocido y al que no han decidido entrar, ¿no?, y el que no se ven inmersos. Entonces, en una primera fase hay mucho desconcierto y es fundamental ahí sí pues poder apoyarse a través de las asociaciones, a través de las federaciones, ¿no?, de profesionales y de otras personas que también han transitado la experiencia, pues poder hacer ese apoyo emocional, la parte también de la información y de la orientación, para recuperar la estabilidad y para recuperar la seguridad necesaria para empezar a afrontar en este caso el diagnóstico de la enfermedad. Es efectivamente una comunicación abierta, empática y desde luego desde el respeto por parte de vosotros, los profesionales sociales, sanitarios, por parte de todos en general. Eso es esencial, ¿no?, que la comunicación, y además más todavía, siempre lo es, pero más en estos casos, ¿no?, en que el tránsito es más difícil aún y en la desorientación y la falta de información más aún. Entonces el hecho de que los profesionales podamos empatizar en ese sentido, ¿no?, el poder hacernos cargo también de la ansiedad que produce la desinformación y la falta de tratamiento, y que podamos caminar con ellos también desde la humildad, sabiendo que nos falta siempre mucha información, pero que podamos acompañar respecto a esta parte, pues creo que es esencial para las familias, sí. Sobre todo también, Carmen, en enfermedades raras también es muy importante, ¿no?, porque suelen ser crónicas y a muy largo plazo. Claro, eso es. Hablamos de enfermedades que su mayor probabilidad van a ser degenerativas o crónicas, como bien comentas, Araceli. Entonces el proceso es de un acompañamiento de vida, y donde los procesos de duelo pueden darse en momentos diferentes, ¿no? No solo en el diagnóstico, sino en otros momentos de situación o de pérdida de autonomía o de cambio en el sistema familiar. Las pérdidas pueden transcurrir a lo largo del proceso. Que también se llaman enfermedades poco frecuentes. Parece que es más así, ¿no? Claro, podemos nombrarlas como enfermedades raras. Cuando hablamos de personas debemos de plantear personas con una enfermedad poco frecuente, ¿no? Para que se plantee que rara es la enfermedad, no la persona. Eso es importante. Ya. Carmen, pero si no estás asociado a ninguna asociación, ¿se puede conseguir de forma gratuita? Cuéntanos cómo va.
Claro, desde la Federación Española de Enfermedades Raras, el servicio de atención psicológica no tiene coste para las familias y tiene como objetivo poder dar atención para normalizar estos procesos, para la normalización biopsicosocial de estos procesos. Es importante señalar que es un acompañamiento y también desde un nivel preventivo, y que estamos 5 profesionales a nivel nacional situadas en diferentes comunidades autónomas, pero que la modalidad puede ser presencial, online o telefónica para aquellas personas que no estén cerca de donde nosotros nos situamos. Podemos decir a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto con FEDER. Sí, pues mira, para solicitar el servicio de atención psicológica, en este caso, pueden ponerse en contacto desde el correo psicología@enfermedades-raras.org. Y de esa manera simplemente pueden escribir solicitando atención psicológica o solicitando el poder tener información sobre talleres y grupos que también pueden ver en la página web de enfermedades-raras.org. Carmen, ¿qué opinión tienes en cuanto a los resultados para las personas que asisten a este curso o que han asistido? Porque ya pasó hace unos días. Claro. Pues este tipo de dinámicas grupales creo que son esenciales, porque ese acompañamiento, y en este concreto en duelo, crea un espacio terapéutico donde las experiencias de unos y otros nutren el camino de todos. Motivan a asumir una actitud más activa en el proceso, dan un espacio también para normalizar lo que sienten, lo que piensan, ponen en marcha también procesos o estrategias, reconocen distintas emociones implicadas y pueden también expresarlo en un entorno de confianza y confidencialidad, ¿no? De manera que se puede trabajar la vivencia emocional y reestructurar la misma hacia una resolución más positiva, más desde un aprendizaje, y esto fortalece y potencia mucho la autoestima y la resolución y el poder poner nuevas metas en nuestra vida, ¿no? Y además, gracias a la socialización que se puede crear, el trabajo conjunto pues también crea nuevas reflexiones y pensamientos alternativos y valores y experiencias alternativas que fortalecen todo nuestro sentido de identidad, lo que pensamos de nosotros mismos y de los otros, ¿no? Y que nos ayudan a poder transitar este camino. Sí, es tan novedoso este curso como efectivo. Uh-huh. Yo creo que sí, que está siendo muy gratificante para las personas que transitamos, y yo me incluyo en ello, y está siendo muy gratificante, y además está vivido desde esa confianza. Entonces se ponen las experiencias en la mesa y tratamos de trabajar desde las experiencias, no tanto a nivel teórico, que a veces también es importante, sino desde cómo yo lo vivo y desde cómo que yo siento, ¿no? Quiero citar ahora un poema, a ver si lo digo bien, de Víctor Frankl, que dice así: todo lo que amamos nos lo pueden arrebatar, lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir. ¿Qué actitud asumir ante estos acontecimientos? Este párrafo es muy cierto, y la pregunta es, cuando una persona se encuentra ante una situación de pérdida, ¿es capaz de poder elegir? Se elige cómo afrontarla. Está claro que la pérdida no es elegida, ¿no? Pero una vez llega a nuestra vida, y como bien dice Víctor Frankl, pues por lo que podemos elegir, no es que eso cambie, porque eso no está dentro de nuestro control, pero sí la actitud en cómo asumir ese acontecimiento, ¿no? Y en el momento en el que el proceso podemos conectar con esa idea de control bajo nuestra actitud y también de una responsabilidad cariñosa y compasiva, y desde esa curiosidad y libertad podemos volver a coger las riendas de lo que sí que elegimos y poner la energía y luchar hacia ese reto, hacia lo que podemos manejar, ¿no? Por supuesto, llegar aquí tiene su proceso, tiene sus fases y tiene su trabajo. Eso es importante, ¿no? El duelo no se transita porque sí, tiene un trabajo importante que hacer, y cada persona también necesita unos tiempos distintos en ese trabajo. Pero yo animo, ¿no?, a que aquellos también, y creo que estos espacios lo animan, ya han transitado, puedan acompañar a otros, porque es lo más gratificante, ¿no? El que puedan mostrar que sí que cambia el proceso, sí cambia mi actitud y creo en mí mismo, en que yo puedo elegir el cómo vivirlo.
Entonces, es importante, Apan Grassi plantea una serie de aspectos a tener en cuenta cuando hacemos ese acompañamiento y cuando planteamos ayudar a otros, y habla de algunas cosas que hemos señalado, ¿no? Habla de familiarizarse con el proceso del duelo, evitar frases hechas, eso es muy importante. Necesitamos dejar espacio para que la persona exprese sin que lo podamos cortar con frases que a veces, bueno, nos salen porque también nos da miedo, ¿no? A la hora de acompañar, acoger y provocar también emociones, crear espacios de confianza para provocar ese desahogo emocional, poner en valor signos de cercanía, mantener contactos, respetar el ritmo de cada persona, cultivar los recuerdos, ¿no? Que hablábamos antes de volver al pasado, sí. Recuerdos donde tengo experiencia de logro ante una pérdida, ayudar a elegir y a tomar decisiones, enseñar la esperanza, ¿no? Enseñar que hay un camino cuando hay veces que se nos olvida, ¿no? Nos da sensación de que ante esa pérdida hemos perdido ya todo, ¿no? Y a veces necesitamos también enseñar a volver a tener esperanza. Movilizar recursos comunitarios, esto también es muy importante, que los recursos existentes que hay en la comunidad, y ayudar a transitar nuevos motivos y maneras de vivir. Es muy interesante, Carmen. Sería cuestión de ponerlo pues a través de todo lo que corresponda, del equipo que corresponda, pues hay que ponerlo en práctica en los casos cuando ocurre, pero vamos ahora también a ver dónde se pueden dirigir. Vamos a repetirlo de nuevo porque es interesantísimo, creo yo. A ver cómo pueden conectar con FEDER. Lo hemos dicho anteriormente, pero creo que hay otros dispositivos también. Eso es, el de psicología concreto es el que antes he nombrado, pero voy a poner en disposición el servicio de información y orientación, que es el servicio como de entrada, ¿no? Para toda persona con diagnóstico o sospecha de él, es decir, una persona que no tenga diagnóstico y esté en esa búsqueda, ¿vale? Y el servicio no tiene coste tampoco para las personas, y quien contacta, bueno, pues sobre todo se le puede dar información y orientación sobre recursos existentes sobre enfermedades, patologías poco frecuentes, información sobre enfermedades, asesoramiento sobre recursos, asociaciones, centros, especialistas. Facilitamos también que personas afectadas por la misma patología o grupos de patología puedan contactar entre ellas, ¿no? Fomentamos ese apoyo mutuo. También se fomentan redes o grupos de soporte, se incentiva la agrupación de familias, y se facilita, aquí ya entraría en los casos en los que la persona después de esa información y orientación lo solicite, la derivación a atención psicológica. O sea, el servicio de información y orientación y el servicio de atención psicológica están coordinados. Muy bien, Carmen, pues antes de despedirnos te va a formular una pregunta. Perdón, Jesús Alonso, que es el director de informativos. Hola, Carmen, encantado de conocerte. Hola, Jesús, encantada de conocerte. Mira, pues estaba escuchándoos, lógicamente, con muchísima atención, porque el tema es muy interesante y sobre todo muy trascendente. Porque desde otro punto de vista, no tan científico ni médico, se puede calificar lo que estáis hablando de enfermedades del alma. ¿Es así? Bueno, es un punto de vista complementario, ¿no? Sí. Es un punto de vista que complementa esa parte más bio con la parte psicosocial, ¿no? De alguna manera tenemos un enfoque en el que podamos integrar que las personas somos de las tres, ¿no? Líneas de actuación, tanto la parte del cuerpo, que como bien dices, pues sería la parte que tenemos en la mente más médica, ¿no? Y la parte psicológica y la parte más social, que entraría aquí entraría, bueno, pues lo que es el asociacionismo, ¿no? Que se pueda complementar lo que ya desde el sistema se trabaja, desde la parte más bio y psico, cada vez más también, y bueno, pues poder complementarla con la parte más social y con este intercambio del asociacionismo para dar ese soporte de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, para mí es un complemento. Sí, es que posiblemente lo que he dicho es la base del desarrollo que viene detrás, porque eso empieza probablemente en edades tempranas. Hay una frase que la decía Sócrates y que está bastante manida, que se decía que lo primero es conocerte a ti mismo. Eso pues no es la importancia, porque parece que suena algo así, pero la trascendencia que tiene es inmensa. En el momento que te conoces a ti mismo, la capacidad de resistir el sufrimiento es grande, porque tú ya sabes cómo eres y ya sabes que muchas veces te equivocas. Claro. Un remordimiento de una cosa mal hecha
pues es menos si sabes que te has equivocado, conscientemente sabes que lo has hecho mal. Y entonces ya no sufres por sufrir y porque no sé, no estás a gusto contigo, ¿no? Entonces eso se practica desgraciadamente poco. Simplemente se queda en la frase. Y decía, como prólogo a evitar de forma temprana todas las patologías que salen detrás, no todas o algunas, no sé, pues parecería, o sea, esto es una pura opinión, no tengo ningún fundamento científico, ¿no? Pero sí que la experiencia de la vida te hace, cuando llegas en determinado momento, creo que te conoces mejor y te criticas más. Y si te criticas más, no le echas la culpa a nadie. Y si no le echas la culpa a nadie, no tienes tantas frustraciones, porque teniendo frustraciones te vuelves violento, odias y todo lo que viene detrás, toda la porquería detrás. Entonces, claro, esto es mi pensamiento. Y nada más, que busco tu opinión. Es decir, mira, chico, estás para allá y no. O por lo menos, digamos que perseverando en estas situaciones desde joven, la gente joven, desde el colegio, que nos enseñaran filosofía, que nos enseñaran una serie de cosas, pues probablemente no llegaríamos tan malitos cuando ya tenéis que intervenir vosotros. Ya teníamos, claro, algo ya donde agarraos y donde potenciar, y etcétera, etcétera. Claro, eso es muy interesante, ¿no? También toda la parte de la prevención, yo creo que eso es esencial, ¿no? Y de la psicoeducación que planteas, ¿no? Y sobre todo el poder fomentar lo que planteas, el autoconocimiento, porque el autoconocimiento es poder, ¿no? Y es capacidad para luego poder afrontar y sobre todo para prevenir lo que planteas, la desculpabilización, que tanto nos pesa, ¿no? A poder ser más compasivos, a buscar herramientas de respeto a nosotros mismos, de amor a nosotros mismos, de perdón a nosotros mismos, y que de alguna manera pues podamos desculpabilizar mucha carga, ¿no? Que ya el dolor nos duele, que ya las pérdidas suman dolor, pues poder disminuir el sufrimiento que adquiere el dolor, ¿no? Hay una regla a mí personalmente me gusta mucho, y es que se dice que el sufrimiento es igual al dolor más la resistencia. Así que si podemos disminuir la resistencia, el dolor no dejará de ser, porque las pérdidas pero habrá menos sufrimiento. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo también. Muy bien. Carmen, pues ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias de nuevo. Hemos hablado con Carmen Laborda, psicóloga de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras. Ha sido un verdadero placer, Carmen, de verdad. Un placer ha sido mío, de verdad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Adiós.